Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes sintonizan las señales Saracay Televisión y también a quienes nos siguen día a día en las redes sociales. Ya se pueden conectarnos, estamos como Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, que se está transmitiendo en este momento en vivo también, y pueden escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Gracias a Camisería Inglesa estamos vistiendo el día de hoy. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y su número de teléfono es el 099-083-6326 y lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo con Camisería Inglesa. Y si desean lucir un calzado de calidad, vaya a Payless. Payless está ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y lo encuentran también en el Paseo Shopping. El mejor calzado para damas, caballeros y niños. Y para entrar en materia, ya estamos aquí con nuestra querida doctora Yamilka Rodríguez. Ella viene de Colsalud y el tema que vamos a tratar en esta mañana es terapias de reemplazo renal en pacientes con enfermedad renal crónica. Ella es nefróloga, especialista en nefrología. Bienvenida, mi querida doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias una vez más por la invitación. Al hablar nosotros de la terapia de reemplazo renal, o sea, ya nos vamos a un tema un poco más profundo. De que las situaciones cuando las personas ya están pasando con un tratamiento, que ya realmente tal vez la medicación ya no es lo que le está llevando bien al paciente, sino que tenemos que ya tomar otros métodos. ¿Cuál es, cómo o qué es, en todo caso, qué es esta terapia de reemplazo renal, doctor? Sí, bueno, primero recordar que, como hemos mencionado en otros espacios acá, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. El paciente transita por 5 estadios de la enfermedad. Ya cuando el paciente es diagnosticado con enfermedad renal crónica, estadio 5, o sea, ya sus riñones no funcionan adecuadamente, no son capaces de realizar todas las funciones para lo cual están preparados, entonces es necesario sustituir la función de los riñones nativos por un tratamiento que reemplace esa función que ya los riñones no pueden realizar. En este caso, estos pacientes están con una tasa de filtración glomerular por debajo del 10 ml por minuto, y entonces necesitan que se reemplace la función de sus riñones de manera artificial. En este caso, nosotros como nefrólogos tenemos 3 opciones fundamentales para brindarle al paciente como opciones de tratamiento o de terapia de reemplazo renal, que es como lo llamamos. Dentro de las 3 opciones fundamentales tenemos 1, el trasplante renal, 2, la hemodiálisis y 3, la diálisis peritoneal. No quiere decir que ese sea el orden en que se brindan al paciente, no quiere decir que una sea más importante que la otra, son sencillamente 3 opciones de tratamiento que el paciente puede recibir cuando ya es diagnosticado con este estadio 5 de la enfermedad renal. Doctora, ¿podemos nosotros ir hablando de cada una de estas 3 para saber a qué nos lleva, cómo es el tratamiento, cómo nosotros podemos saber que si tenemos este problema ya de renal, que se convierte en algo crónico, que ha pasado ya, la enfermedad la ha atravesado y que nosotros ya no podemos hacer más nada y que tenemos que continuar con nuestro tratamiento? Pues sí es importante que nosotros conozcamos estas alternativas de cómo ustedes como nefrólogos llevan al paciente, cómo el paciente tiene que vivir con ello para poder tener una buena salud. Claro, es muy importante que se conozca sobre este tema porque existe un tabú en la población, un temor, un miedo a empezar o a iniciar una terapia de reemplazo renal, y muchas veces nos pasa en consulta que el paciente se niega rotundamente a recibir este tipo de tratamientos porque ha conocido, ha sabido de algún otro paciente o tiene una experiencia negativa sobre el tema y se niega rotundamente, y entonces esto lo que hace es empeorar la calidad de vida del paciente, y ya cuando ya decide entrar a terapia porque no queda otra opción, ya el paciente tiene un deterioro importante y ya se hace más complejo el tratamiento sustitutivo renal. Las terapias de reemplazo renal no son el fin de nada, al contrario, yo siempre le digo a mis pacientes, es una opción de vida que gracias a la ciencia existe y que se puede poner en práctica y mantener la calidad de vida del paciente durante muchísimos años. Tenemos pacientes con más de 20 años en terapia de reemplazo renal y llevan una calidad de vida adecuada. Dentro de las 3 terapias tenemos en primer lugar el trasplante renal. No es más que la colocación de un órgano, o sea, de un riñón de otra persona al paciente. Ese trasplante puede realizarse de trasplante donante vivo o trasplante de donante cadáver.
O sea, un familiar, una persona, un amigo, incluso ya se ha extendido hasta personas que no conocen, que no se conocen entre sí, puede donar el órgano siempre y cuando sea compatible con el paciente, le puede donar uno de sus riñones que funcionan adecuadamente y entonces el paciente estaría recibiendo un nuevo órgano sano que iría a suplir las funciones de sus 2 riñones que no están funcionando adecuadamente. Es el tratamiento más ideal. Ya, al hablar nosotros de este tratamiento como tal, usted nos está comentando 2 escenarios. Uno, que con una persona que puede ser donante vivo y que realmente puede ser un familiar o una persona que sea compatible con el paciente en este caso. Y una persona que de pronto esté fallecida y que también pueda calificar como donante. Digamos que el paciente donante vivo, que es familiar o es una persona conocida de pronto que quiera hacer una donación, dona un riñón y esta persona que dona el riñón puede vivir con un solo riñón y la persona que recibe ese riñón también puede vivir con un riñón. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, es muy interesante la pregunta porque eso es una de las dudas que tiene siempre la población y es así, el paciente puede vivir o la persona puede vivir con un solo riñón porque un solo riñón puede suplir las funciones de los 2 riñones. De hecho, cuando una persona tiene problemas con un riñón, el otro sustituye esa función y no pasa nada, o sea, vive toda la vida con un solo riñón. El donante vivo es igual. Él tiene que tener una función renal adecuada, una serie de características, se hacen múltiples estudios de compatibilidad entre el donante y el receptor, pero una vez que ya se decide que sí puede donar el órgano, se recibe el riñón del donante y el donante vive toda su vida con un solo riñón. Y no debe existir ningún problema porque ese riñón sustituye la función de los 2 riñones. La persona o el paciente que tiene problema ya renal, ¿no? Como tal, digamos que son los 2 riñones que tienen ellos. Claro, afectados. siempre son los 2. Estos 2 riñones se descartan y ingresa el nuevo riñón. Estos 2 riñones se dejan, el paciente viviría con 3 riñones. Sus 2 riñones nativos, que aunque no estén funcionando adecuadamente, siempre realizan alguna función en el organismo, otras funciones, y por eso se dejan ahí. Y se inserta un nuevo riñón que siempre se hace, o la mayoría de las veces se hace en la cavidad abdominal, en la parte delantera, cuando los riñones nativos están en la parte trasera, posterior. Entonces viviría con sus 3 riñones. Esa es la terapia ideal, es la mejor terapia, es la mejor opción, pero desgraciadamente no está al alcance de todos porque se necesita un donante, se necesitan ciertas características, hay que hacer muchísimos estudios y está un poco limitado también en la parte sobre todo de Latinoamérica. En Europa, España, son países que van a la vanguardia en el trasplante renal. Esperemos que algún día podamos estar también nosotros a la vanguardia. Sí, y sin embargo, usted también comentaba que hay personas que pueden ser donantes, personas que sean fallecidas. Una persona que es donante fallecido tiene que tener pocas horas de fallecido para ser donante. Claro. ¿Cómo es eso también? El donante cadáver, hay una lista a nivel nacional, todos los pacientes que están en terapia de reemplazo renal están en ese sistema en espera de un órgano y toda la persona que sea donante, que haya ratificado que quiere ser donante de órganos, una vez que se diagnostica la muerte, entonces ese órgano se preserva y se busca qué persona de las que están en la lista es compatible con ese órgano y se va entonces avanzando en esa lista de trasplantes a nivel nacional. Se maneja de esa manera. Y se hacen, por supuesto, las pruebas de compatibilidad. Es lo ideal. Ahora bien, esta terapia no está, como decía, al alcance de todos porque es un poco más complejo. Entonces existen las otras 2 opciones de terapia, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son opciones que, vuelvo y repito, le devuelven la esperanza de vida al paciente con enfermedad renal crónica, porque es una opción para poderse mantener y poder vivir muchísimos años con calidad. La hemodiálisis, bueno, es la más común, la que más usamos. Tenemos una alta tasa de incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y no es más que sustituir la función renal por una máquina que hace algunas de las funciones que realizaban los riñones nativos y ayuda al paciente a depurar esa sangre, a eliminar esas toxinas y el paciente puede entonces continuar con su vida. El paciente recibe la terapia de hemodiálisis 3 veces a la semana, se acerca a una unidad de diálisis y recibe su tratamiento durante 3 horas y media, 4, en dependencia de lo prescrito por su médico de cabecera. Es una terapia que el paciente le hace un poco de rechazo a la hora de iniciar, pero que poco a poco se va adaptando a ella y se va dando cuenta de que es una opción para poder continuar
con su vida. Ahora bien, en la diálisis peritoneal es una terapia más fisiológica porque se puede hacer en la casa, se puede hacer con una máquina oscicladora que se puede llevar al hogar, se entrena al paciente y a la familia para poder realizar este tipo de terapia y el paciente lo hace casi siempre durante la noche mientras está durmiendo y puede durante el día realizar su vida cotidiana, asistir a la escuela, asistir al trabajo, llevar una vida activa en la sociedad. Es una terapia donde se utiliza el peritoneo como membrana de transporte, o sea, para depurar la sangre, el mismo peritoneo del paciente, por eso es una terapia más fisiológica. Son dos opciones de tratamiento, ya el nefrólogo de cabecera con el paciente y el equipo multidisciplinario que siempre atiende al paciente con enfermedad renal crónica, deciden cuál de las opciones es la mejor para el paciente y se le plantea cuál es su mejor opción y se llega a una negociación para iniciar una terapia de reemplazo renal. Muy bien. Esta de las opciones de la terapia renal, en este caso la hemodiálisis es una de las grandes alternativas. Creo que es con el que se inicia un tratamiento renal cuando la persona es diagnosticada con un problema ya de problema renal, valga la redundancia. Al regresar del corte seguiremos hablando sobre este tema, sobre cómo son estos tratamientos, el por qué nosotros tenemos que tomarle mayor importancia y también contestar preguntas. De pronto, una de ellas es cuál es la función que cumple ya este riñón una vez que es trasplantado a una persona, si este riñón puede volverse a atrofiar o puede volver a llegar a una hemodiálisis si es que no lo cuidamos de la manera adecuada. Pueden ser preguntas que las personas se lo hagan, pues vamos a contestarlas al regresar después de esta pequeña pausa. Terapias de reemplazo renal en pacientes con enfermedad renal crónica es el tema que estamos tratando esta mañana en Buena Salud con nuestra querida doctora Yamilka Rodríguez. Doctora, al hablar nosotros de estas enfermedades, por ejemplo, digamos que ya la persona se está haciendo una hemodiálisis. Esta persona que se hace la hemodiálisis, ¿cuáles son sus cuidados que deben ellos recibir en casa? Porque una cosa es que llevo yo un tratamiento, porque digo, no, yo estoy llevando un tratamiento y como estoy en tratamiento, pues puedo tal vez desordenadamente hacer ciertas cosas que no debería hacer por el cuidado mismo que tengo que hacer con mi enfermedad. ¿Cuáles serían esos cuidados puntuales que debemos tener cuando ya tenemos esta enfermedad y como tal estamos llevando un tratamiento como este? Bueno, el paciente que está en terapia de reemplazo renal, en hemodiálisis en este caso, está siendo atendido siempre por un equipo multidisciplinario. A la cabecera del equipo siempre hay un nefrólogo, que es el que lleva, el que rige el tratamiento, el que prescribe el tratamiento del paciente. Además de eso, está siendo atendido por un nutricionista, un psicólogo, trabajo social, enfermería. Entonces, es un paciente que está atendido, ya le digo, de manera multidisciplinaria. Es muy importante el cuidado del paciente, no solo el paciente, sino el familiar o los familiares que viven con él, para que el paciente lleve una vida adecuada en diálisis. ¿Cómo hacemos? El paciente tiene que tener sobre todo mucho cuidado con la parte nutricional. La parte nutricional es esencial. ¿Por qué? Porque es un paciente que no maneja adecuadamente los líquidos, por ejemplo, los volúmenes. Es un paciente que tiene que llevar una dieta restrictiva en líquidos. Esto es una de las cosas que más ocasiona problemas en el paciente porque son pacientes que tienen sed, que quieren tomar agua, ingerir líquidos y muchas veces son transgresores en este sentido y es bastante difícil el manejo de los líquidos en estos pacientes. Otros elementos en la dieta como por ejemplo el potasio que se maneja también a nivel renal y que también puede ocasionar problemas en los pacientes en diálisis y que hay muchos alimentos que aportan el potasio y los pacientes tienen que conocer cuáles son esos alimentos, qué no puedo comer y tienen que tener un cuidado en ese sentido. Y lo otro es que este tipo de pacientes también son pacientes que manejan múltiples drogas, son pacientes que llevan varios medicamentos en su tratamiento, ya sea para el control de la presión arterial, ya sea para el control del metabolismo mineral óseo, para el control de la anemia, que es otro de los elementos que aparece o de los problemas que aparecen en los pacientes con enfermedad renal crónica en terminal. Y entonces esa multidroga, ese uso de múltiples medicamentos ocasiona también a veces que el paciente no los tome adecuadamente, no los tome en el horario indicado y entonces ahí vienen otros problemas como por ejemplo el descontrol de la presión arterial, el descontrol del metabolismo mineral óseo, la elevación de algunos elementos en sangre. Entonces tenemos que ir manejando de manera integral a este paciente que ya se está realizando terapia de reemplazo renal. Y lo otro muy importante es no faltar a la terapia. ¿Por qué? Porque la terapia se realiza 3 veces por semana, un día sí, un día no, y el paciente muchas veces falta a una de esas sesiones de terapia y entonces ahí vienen otras complicaciones asociadas
al no asistir a la terapia de reemplazo. Sin embargo, cuando las personas no asisten a terapia, como usted lo acaba de comentar, es cuando se pueden complicar, porque realmente el tratamiento es simultáneo, ¿no? O sea, vamos trabajando versus cómo te estás llevando la alimentación en casa, cómo te estás tratando, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si nosotros bloqueamos, pues nos podemos también complicar. Una de las preguntas que lo hacen por Facebook también comentan, hablando por ejemplo de las personas que ya han tenido un riñón en reemplazo. Digamos que ya esta persona tiene su nuevo riñón, está viviendo hasta con sus 3 riñones. Una persona que tiene ya su riñón como tal puede volver a llegar a una hemodiálisis. Y la pregunta es que si las personas que ya tienen un riñón como reemplazo pueden beber bebidas alcohólicas, pueden tener una vida normal como tal, y peor si es que le ha gustado mucho el licor, ¿no? En todo caso, ¿qué pueden hacer las personas? No, la persona que recibe un trasplante renal tiene que vivir muy regido por su tratamiento y su seguimiento. Es un paciente que va a tener limitaciones porque es un paciente que tiene que tener muchísimo cuidado, tiene que seguir al pie de la letra su tratamiento. Siempre es un paciente que va a tomar múltiples drogas o medicamentos para mantener adecuadamente la función de ese nuevo órgano y no hacer rechazo a ese órgano que se le está colocando. La esperanza de vida de un trasplante son aproximadamente, o de vida media del trasplante son 10 años, pero hay pacientes que viven 20, 30 años trasplantados, siempre y cuando lleven al pie de la letra sus cuidados y sus recomendaciones médicas. Son pacientes que no deben ingerir bebida alcohólica nunca. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo importante. No deben fumar, o sea, el hábito de fumar también es otro factor de riesgo importante. La dieta, la medicación y la realización de ejercicio físico frecuente estaría recomendada. Y el seguimiento siempre por su nefrólogo. El nefrólogo y el equipo de trasplante siguen al paciente para toda la vida. Ahora bien, si puede reincidir la insuficiencia renal en el nuevo órgano, sí puede pasar. Depende sobre todo de la causa que llevó al paciente a la insuficiencia renal en sus riñones nativos. ¿Por qué? Porque hay causas que son recidivantes en el trasplante y hay causas que no son recidivantes, o sea, no aparecen o no tienen por qué aparecer si el paciente se cuida en el nuevo órgano. Siempre va a estar el factor de riesgo, siempre va a estar el riesgo de que ese órgano sea rechazado por el paciente, pero el paciente tiene que llevar un estilo de vida saludable, debe cuidar de su salud, debe tener hábitos de vida saludables y adecuados para que ese riñón pueda vivir con él la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué pasa con las personas o los pacientes que tienen otras enfermedades asociadas, digamos, una diabetes, una hipertensión o algún tipo de enfermedad que ya está identificada como tal, que lleva también tratamiento y llega a la insuficiencia renal? Bueno, la diabetes y la hipertensión son las primeras causas de insuficiencia renal. La mayoría de pacientes que tenemos en hemodiálisis son pacientes diabéticos o hipertensos o incluso que manejan las dos enfermedades. Y estos pacientes tienen que, además de la terapia de reemplazo renal, mantener el tratamiento de la hipertensión y el tratamiento de la diabetes. Cuando digo tratamiento no es solo los medicamentos, sino también el estilo de vida, el cambio de hábitos y todo lo que se relaciona con las 3 enfermedades. Muchas veces los pacientes cuando ya comienzan en hemodiálisis, transcurre un tiempo, dejan de necesitar los medicamentos de la presión y los medicamentos de la diabetes, pero eso lo decide el médico de cabecera, lo evalúa el nefrólogo que está viendo al paciente en la terapia y es el que decide con qué tratamiento se queda el paciente para sus enfermedades. Pero sí va a llevar las 3 enfermedades, incluso a veces hasta más enfermedades asociadas a la par y hay que irlas evaluando en el transcurso del tiempo del paciente en hemodiálisis. Una de las preguntas que me hicieron por redes sociales, doctora, es por ejemplo una persona que tiene una enfermedad, digamos que le dio un coma diabético y que va a UCI. Estas personas que están en UCI, que están en cuidados intensivos, ¿pueden recibir el tratamiento de hemodiálisis estando en esa situación o no? Sí, muchos de los pacientes que van a UCI necesitan terapia de reemplazo renal, o sea, necesitan hemodiálisis para apoyar el momento o la situación por la que están pasando. Pero hay que tener mucho cuidado con algo. Estos pacientes que están en UCI no siempre tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal, que es de lo que estamos hablando hoy. Pueden ser pacientes con insuficiencia renal aguda o incluso tener una enfermedad renal crónica que se agudizó o que se aceleró por el proceso que están viviendo en este momento y necesitan un apoyo de una terapia de reemplazo renal
que puede ser hemodiálisis, pero que para el paciente específicamente en UCI existen otras terapias lentas continuas, otro tipo de terapias que se utilizan también máquinas y que apoyan en esos días, en ese transcurso de ese tiempo, apoyan la función renal. Lo que no quiere decir que una vez que el paciente se recupere y salga de la UCI, se quede dependiente totalmente de la máquina para poder vivir. Perfectamente puede ser un paciente que recupera su función renal, se incorpora a su vida normal, se queda con un cierto grado de afectación renal, pero que se puede seguir en consulta con el nefrólogo y no necesariamente tiene que estar en terapia de reemplazo renal para toda la vida. Es un factor de riesgo, sí, pero es una terapia de apoyo a lo que se le está haciendo a ese paciente en UCI específicamente. Doctora, la terapia, la que se realiza en casa, ¿cómo se llama? La diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal. Esta diálisis peritoneal que se lo puede realizar en casa, los cuidados son exactamente iguales como que me lo estuviera yo realizando en una clínica, tengo que llevar ciertas directrices. Bueno, la diálisis peritoneal es una excelente opción de tratamiento, sobre todo para los pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, que tienen otras características. Es una opción más de tratamiento y es una terapia individual y diferente a la hemodiálisis. El paciente y el familiar siempre reciben un entrenamiento por parte del personal médico de cabecera, el nefrólogo y sobre todo la licenciada en enfermería especialista en diálisis peritoneal, que se encargan de entrenar al paciente y a la familia durante un periodo de tiempo en la unidad de diálisis para que ya una vez que reciben ese entrenamiento y que ya están diestros en este manejo, ya lo puedan entonces hacer en la casa de manera independiente, pero siempre son evaluados por el equipo multidisciplinario en la unidad de diálisis al menos una vez al mes. Y el seguimiento es continuo, o sea, el seguimiento por parte de enfermería y del nefrólogo es diario de cómo va desempeñándose, cómo va realizándose la terapia en el hogar. Y tengo entendido que también ustedes realizan ciertos análisis de sangre, de controles, creo que entran tanto en prediálisis como en postdiálisis, un seguimiento mensual. Claro, todos los pacientes que están en terapia de reemplazo renal son evaluados una vez al mes en consulta de nefrología y para ello se les realiza una batería de complementarios de exámenes de laboratorio que va variando en dependencia de lo establecido por mes, pero si todos los meses se realizan exámenes de laboratorio, no importa que el paciente esté en diálisis peritoneal, se acerca a la unidad, se le toman las muestras y se hacen los exámenes de laboratorio y una vez al mes es evaluado en consulta por el nefrólogo. Eso se hace con el objetivo de ver cómo va evolucionando el paciente, cómo están los valores, los niveles en sangre, qué hay que corregir, qué medicamentos hay que agregar o quitar del tratamiento, etc. Muy bien, de verdad que ha sido una entrevista bastante interesante, mi querida doctora Yamilka, hablar sobre este tema de la terapia de reemplazo renal y que realmente pues nosotros podamos saber que estas alternativas existen, pero sin embargo lo mejor que podemos realizar es cuidarnos para gozar de buena salud. Doctora, ¿dónde está su consulta médica? ¿En qué horario está teniendo usted? Para las personas que ven el programa pues puedan agendarse. Sí, bueno, estamos ubicados en Los Rosales, etapa 1, en la calle Guatemala. Estamos consulta previa cita. Todos los días atendemos, incluso sábado y domingo, pero siempre previa cita para la consulta de nefrología. Y además de eso, aparte de la consulta de nefrología, el equipo multidisciplinario que también está en Colsalud, que incluye psicología, medicina interna, enfermería, atenciones de enfermería, laboratorios, rayos X, nutrición, que es muy importante y tiene que ir a la par también con nefrología. Muy bien, de verdad que muchas gracias, doctora. Es muy bonito tenerla siempre en nuestro programa para que nos pueda usted hablar sobre todas estas situaciones que es de la insuficiencia renal. Y a cuidarnos, sobre todo, y a cuidar a las personas que viven con nosotros en casa. Gracias a ti, doctora. Y a las personas que ven el programa, no se olviden que nosotros vestimos hoy gracias a Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, lo pueden seguir en redes sociales. Están como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Usted quiere vestir y lucir con moda y estilo, vaya a ella. Están en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Y si se trata de usar el mejor calzado, vaya a Payless. Ellos están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán y también lo encuentran en el Paseo Shopping. Tienen una promoción que el 20% de descuento en todos los calzados deportivos y el 30% de descuento en los diferentes calzados para damas, caballeros y niños. Ya saben, ustedes tienen muchas alternativas para vestir y lucir muy bien. Nos despedimos, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión.